Bueno, ahora sí comenzamos. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias por estar aquí a pesar de este clima difícil. Y entonces comenzamos con la tercera clase sobre la fenomenología de la donación de Jean-Luc Marion. La última vez habíamos visto que si debemos sustituir el hecho que los fenómenos son por el hecho que los fenómenos se dan, pues era absolutamente necesario entender lo que significaba dar o lo que significaba darse. Y habíamos visto que el don, tal como lo piensa Marion, solo podía ser un don incondicional, es decir, que se oponía de manera fundamental a los procesos antropológicos de reciprocidad. Hoy vamos a seguir avanzando y ver uno de los conceptos fundamentales que aportó Marion a la fenomenología, y es el concepto de fenómeno saturado. Es probablemente su aporte conceptual fundamental. Él es el filósofo que habla de fenómenos saturados. ¿Qué significa eso? En casi toda la historia de la filosofía se suele pensar que las cosas que aparecen, es decir, los fenómenos, y esto se encuentra sobre todo en Kant, en un libro famoso, muy difícil, que se llama La crítica de la razón pura, con la primera edición de 1781. Es un libro en el cual Kant explica que cuando un fenómeno aparece, deben encontrarse en mí dos tipos de cosas, o deben, más bien dicho, activarse dos facultades diferentes. Primero, debe haber cierta intuición, y segundo, deben intervenir ciertas categorías del entendimiento. Vamos a explicar eso. Para que yo pueda percibir algo y que algo realmente me aparezca, pues primero debe haber algo que se dé a mí mediante la intuición, que sería la materia del fenómeno. Y por otro lado, eso que me aparece o eso que se da a mí, yo debo organizar. Es decir, debo organizar los colores, las figuras, el fondo, los diferentes planos. Entonces hay ciertas categorías en el entendimiento que ponen en forma la materia que yo recibo en el entendimiento. Les doy un ejemplo famosísimo, que es un ejemplo prekantiano, que es un ejemplo cartesiano, que encontramos en la segunda meditación metafísica. Descartes está en un balcón y se dice: veo hombres pasar por la calle. Y se dice: no. En realidad no veo hombres pasar por la calle. Veo sombreros, veo ropa, veo colores, veo figuras, veo formas, y yo digo veo hombres. ¿Por qué yo digo veo hombres? Porque yo organizo esos colores, esas figuras, esas formas que se dan de tal manera que yo pueda percibir un hombre, pero no veo inmediatamente un hombre. ¿Ya? Por lo que para percibir algo debe haber un encuentro entre cierta materia que se da a mí mediante lo que Kant llama la intuición, y por otro lado, esta materia yo la debo organizar. Es decir, que la percepción, por decirlo en términos claros, la percepción es una especie de construcción. Percibir el mundo siempre es construir el mundo. No hay mundo obvio, o como mínimo no hay mundo antes de esta construcción. El proceso de percepción es un proceso de construcción. Tomemos un ejemplo.
¿Por qué los conquistadores no veían seres humanos en los indígenas? Porque les hacían objetos. Ellos realmente no los veían, o sea, no mentían, o sea, realmente no veían seres humanos. ¿Por qué no veían seres humanos? Porque la alteridad también es una construcción. ¿Ya? Para ser capaz de percibir al otro en tanto que otro, debe haber en mí un trabajo de construcción de la alteridad. El otro no se da de manera así espontánea. Yo debo construirlo. De hecho, verán, por ejemplo, como hoy los animales casi están entrando en la alteridad. No sé si han notado eso. ¿Ya? Lo que para el siglo XX era, o como mínimo para el siglo XX occidental, era casi imposible. Los animales eran muebles. ¿Ya? Y de hecho estaban regidos por las leyes que regían los muebles. ¿Cómo es que de repente hoy casi nadie piensa que los animales son muebles? Pues porque cambió nuestra manera de construir el mundo. De repente construimos los animales de cierta manera o de tal manera que casi nos aparecen en tanto que otros, en tanto que una alteridad. Por lo tanto, percibir siempre es construir. Percibir nunca es recibir así de manera pasiva lo que el mundo me da, porque el mundo no me da nada, yo debo organizarlo. Ahora, dentro de este proceso de construcción, o para que este proceso de construcción se dé entre el juego de la intuición y del entendimiento, explica Kant, es necesario que las categorías, o llamemos ahora el concepto, sea superior a lo que se da en la intuición. Por una razón muy simple: para que yo pueda construir bien al mundo, es necesario que mi concepto pueda enmarcar todo lo que se da. Que no quede nada fuera del concepto, porque esto casi ni podría percibirlo. Si se da algo, vamos a dar ejemplos más tarde, no se preocupen. Si queda algo fuera del concepto que yo tengo para organizar al mundo, o si se da algo en el mundo que yo no puedo organizar, voy a percibirlo de una manera muy extraña. Vamos a ver según qué manera. Por lo tanto, la ley normal de la percepción es esta. Es que mi capacidad de organización tiene que ser superior a lo que se da para organizar. Si el concepto es superior a la intuición, tendré una percepción clara. Esa es la regla fundamental casi en filosofía. Van a ver cómo cuando tomaremos ejemplos se hará todo bien claro. ¿Borro eso? Ahora, el núcleo del problema es el siguiente. Marion explica, retomando ciertos filósofos, entre los cuales Descartes, Kant y Husserl, que por lo tanto pueden existir tres tipos de fenómenos. Y dice, el primer tipo de fenómeno posible es lo que él llama el fenómeno pobre en intuición. Es decir, el fenómeno para el cual dispongo de un concepto para poder moldearlo, para poder organizarlo, pero en realidad no se da casi nada. Tengo un concepto súper bueno, pero es extremadamente superior a lo que se da en la intuición. Ese es el ejemplo de los objetos matemáticos.
Es decir, esos objetos o esos fenómenos extremadamente raros para los cuales casi no se da nada en la intuición porque son un puro y simple concepto. Por ejemplo, si les hablo del círculo. Nunca jamás alguien vio un círculo. Puedo ver redondos, puedo ver discos, pero el círculo matemático en su pureza conceptual nunca aparece. ¿Por qué nunca aparece? Porque es un puro concepto. El círculo matemático es un concepto, nunca aparece en el mundo. Por lo tanto, no me brinda ningún tipo de materia sensible. Por eso no aparece en el mundo, porque es una pura idea, es un puro concepto. De ahí una frase un poco rara de Spinoza. Spinoza, a pesar de que me encante, escribió una frase extremadamente rara en la cual dice: una cosa es el círculo, otra cosa es el concepto de círculo. Es una frase extremadamente misteriosa, porque en realidad el círculo es el concepto de círculo. El círculo no es otra cosa que el concepto de círculo. Bueno, entonces, primer tipo de fenómenos que podemos pensar, los fenómenos pobres en intuición. Notarán que son los objetos más valorados por la filosofía. Son los objetos más valorados por la filosofía porque, puesto que esos fenómenos son puramente conceptual, es sobre ellos que puedo alcanzar el nivel más grande de la verdad, que es la certeza. En matemática y en lógica puedo tener certezas. ¿Por qué? Porque son objetos que no disponen de materia. Son puras idealidades, son puras ideas. Hago un paréntesis para explicar eso. En un texto famoso, Aristóteles explica lo siguiente. En las ciencias, mientras más el objeto de esta ciencia esté vinculado con cierta materia, menos podremos alcanzar certezas. Mientras más materia, menos certeza. Y eso no es tan falso. ¿Ya? Si ven que, por ejemplo, en matemáticas, donde no hay materia, podemos alcanzar certezas. Si añadimos un poquito de materia en física, ya no hay tanto certezas. Alcanzamos grandes grados de probabilidades, pero ya no hay realmente certezas. Si complicamos aún más esa materia, pasamos a la biología, ahí sí ya casi no hay certezas. Complicamos un poco más antropología, menos aún. Complicamos más sociología, ya hemos perdido completamente hasta el concepto de verdad. ¿Ya? Entonces, si ven que no es completamente loco esta idea según la cual mientras más materia, menos certeza. Por lo tanto, los objetos más valorados por la filosofía siempre son los objetos matemáticos, porque es ellos que son el modelo de la verdad. De Platón a Alain Badiou hay la obsesión matemática de la filosofía. Ahora, veremos si son los objetos más importantes existencialmente. Ese es otro debate. No sé si a ustedes les preocupa mucho el círculo en sus vidas cotidianas. A mí no tanto. Pero tú dices, Estefan, que mientras más materia, menos certeza. Es decir, mientras menos materia, más certeza. Claro. ¿Cierto? Entonces ahí entra el campo de la religión. O sea, los que dicen mientras menos materia, más certeza. En religión hay materia. Te recuerdo que Cristo se encarnó. Si eres católica, claro. Pero en la religión,
Justamente, la religión no es la matemática. En religión hay carne y es muy importante de que haya carne. En antropología y en sociología, si no se llega a nivel de certeza ni de verdad, ¿a qué se llega? Se llega a probabilidades. Verás, por ejemplo, en sociología política, cuando tú intentas prever elecciones, solo tienes probabilidades. Cuando tú prevés un eclipse, sabes que se va a dar. Es muy diferente, ¿no? Bueno, pero ese no es el fenómeno más interesante. ¿Ya? Entonces, primer tipo de fenómeno, los fenómenos que casi no tienen intuición, que son casi puramente conceptos. Segundo tipo de fenómenos, los que Mahmoud llama los fenómenos de derecho común. Esos son los fenómenos dentro de los cuales el concepto abarca la totalidad de la intuición. Y ese es el caso, o sea, el caso más famoso son los objetos técnicos, es decir, los objetos comunes. ¿Qué significa que el concepto abarca totalmente la intuición? Pues significa que son objetos construidos, o se diría en fenomenología, constituidos por nosotros. Y esto implica dos cosas importantes. Primero, si son objetos constituidos por nosotros, significa que para ellos debemos invertir la frase del existencialismo sartreano y decir que en su caso a ellos, su esencia precede su existencia. Solo para ello. Tomemos un ejemplo de los objetos técnicos. Cuando yo voy a construir un auto, pues primero los ingenieros tienen bien claro cuál va a ser el concepto del auto, su forma, su figura, su color, su materia, su costo, etcétera, etcétera. Y en un segundo momento lo van a hacer existir. Es decir, que primero existe en tanto que concepto y en un segundo momento existe realmente en el mundo. Pues esa es la ley de casi todo lo que nosotros percibimos, por la razón siguiente. Ese es el punto clave. Si yo no dispongo del concepto de algo, no puedo ni siquiera verlo. Es decir, quien no dispone del concepto de perro, no ve perros. Ve un animal con cuatro patas, medio raro, que hace sonidos extraños, pero para poder ver un perro, yo debo disponer del concepto de perro. Por lo tanto, en mi percepción común, el concepto precede la percepción. ¿Están de acuerdo con eso? Solo puedo percibir algo si dispongo del concepto necesario para poder percibirlo. Yo voy en la selva, la gente me habla de espíritus en los árboles, yo no los veo. No les miento, no les veo. O sea, no es que soy malo, que quiero negar la religión guaraní. No. Realmente no los veo. Pues simplemente porque no dispongo del concepto necesario para ser capaz de verlos. De ahí la frase famosa de Wittgenstein: los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Por eso es importante hablar varios idiomas.
Voy a decir algo, pero no importa, igual voy a decirlo. No necesitamos hablar varios idiomas para poder comunicar. Porque no necesitamos idiomas para comunicar. Todos hemos estado con una chica o un hombre que no hablaba perfectamente nuestro idioma, no pasa nada, nos entendemos. Necesitamos el idioma o necesitamos varios idiomas para algo mucho más grave que la comunicación, que es la percepción. Que si yo no hablo quichua, no puedo ver el mundo tal como ellos lo ven. En cambio, puedo perfectamente comunicar con ellos. Podemos hablarnos en inglés. Eso no es el problema. El problema es la percepción. Por eso la literatura es tan importante. Porque la literatura nos permite percibir mundos que sin ella no podríamos percibir. El mundo de Dostoyevsky, por ejemplo. Es un mundo único, es su mundo. Entonces, en el caso de la percepción común, el concepto siempre precede la percepción. Lo que implica que, en realidad, el fenómeno de derecho común siempre llega tarde. Llega tarde en este sentido que, antes de ser visto, ya ha sido previsto por un concepto. Es previsto antes de ser visto. De la misma manera, es preconocido antes de ser visto. Si yo dispongo del concepto de perro, pues antes de ver al perro, sé exactamente lo que voy a ver. Porque la definición del perro ya está en el concepto del perro que yo tengo. ¿Ya? Por lo tanto, no surge ninguna sorpresa en el mundo. Porque el mundo ya está completamente previsto y completamente preconocido por el concepto que yo proyecto sobre él. De ahí que el mundo común sea un mundo extremadamente pobre. Porque nunca surgen novedades, nunca surgen sorpresas. Justamente porque todo está previsto o todo está preconocido. Notarán algo que para mí es muy significativo. Por eso, notarán que existen ciertos fenómenos comunes a los cuales de repente le vamos a dar un nombre específico. Por ejemplo, podemos nombrar tormentas. ¿Cuándo se nombra una tormenta? ¿Cuándo se le da un nombre a una tormenta? Porque es demasiado grande, ya hace mucho daño. Sí, que es raro que, por ejemplo, nunca alguien le daría un nombre a la lluvia de hoy. Porque existen rayos, tiene que existir rayos. ¿Qué tiene que existir para que digamos eso? Hay que darle un nombre. ¿Qué tiene que pasar? La presión. Y de hecho, notarán, digo eso porque doy otra clase sobre Simone de Beauvoir, por alguna razón misteriosa, casi siempre se les da nombres de mujeres a las tormentas. Es raro. Pensarán en eso. Cada uno interpretará a su manera. Pero sí que es raro. Desde un punto de vista feminista es extremadamente raro. Que una tormenta que devasta un país necesariamente tendrá un nombre de mujer. Entonces, a la tormenta se le da un nombre, vamos a decirlo con los conceptos de la filosofía, cuando sale del concepto que teníamos de ella.
Cuando de repente rompe con esas famosas previsiones que nosotros teníamos de ella. Es exactamente lo que pasa con el doctor Frankenstein. Cuando algo sale del concepto que teníamos, sale de nuestras previsiones, es como si de repente tomara vida. Y ahí dejaría de ser un simple fenómeno de derecho común que podemos prever, que hemos construido, de repente se nos escapa de las manos. Y ahí lo vamos a nombrar para poder identificarlo. ¿A qué más se le dan nombres específicos? ¿Hay algún auto al cual se le pueda dar un nombre específico? Tienen que nombrar algo. Siempre es decir, bien es cierto que tenemos un concepto común de tormenta, por ejemplo, pero esta la vamos a nombrar porque está un poquito fuera del concepto. Eso se da para, por ejemplo, instrumentos de música. Hay una guitarra famosa que se llama Lucy, porque es una guitarra muy especial. Hay violines, etcétera, etcétera. Así que si ven que lo normal, o el mundo común, es el mundo dentro del cual todo está completamente previsto. Y si está previsto, pues esos fenómenos de derecho común tienen una tercera característica. No solo llegan tarde, no solo son previstos, sino que además son lo que se llama iterables. Iterables significa que se pueden repetir. Cuando yo produzco un auto, pues puedo producir 50. ¿Por qué puedo producir 50? Porque tiene el modelo. Pues porque tengo el concepto de este auto bien claro y solo necesito reproducir el concepto sobre una materia nueva. ¿Ya? Por lo tanto, esos fenómenos se pueden perfectamente repetir. Entonces, fenómenos pobres en intuición y fenómenos de derecho común. Ahora viene más importante. ¿Qué pasaría en filosofía si es que existieran fenómenos para los cuales lo que se da en la intuición no pueda ser completamente enmarcado por nuestro concepto? ¿Qué tal si invertimos la relación? Hay algunas cosas que pueden darse de esta manera. Si es que algunos fenómenos pueden darse de esta manera, son precisamente los que vamos a llamar los fenómenos saturados. ¿Por qué vamos a llamarlos saturados? Pues por una razón muy simple, porque lo que se da, o la materia que se da en la intuición, satura el concepto, es decir, lo desborda. Se da demasiado para que el concepto pueda completamente enmarcarlo. Eso entraría en la psicología. Por ejemplo, ciertos fenómenos de la psicología, ciertos fenómenos. Vamos a ver cuáles entran. Vamos a tomar un solo ejemplo porque si no vamos a ir demasiado lejos. Borro eso. Ese es el núcleo de la fenomenología de la donación. ¿Cuál es el vínculo entre fenómeno saturado y donación? Hay un vínculo directo. Saturación y donación. ¿Se acuerdan que habíamos visto que si algo como la donación existe, no puede ser enmarcada dentro del concepto del sistema de donación? No consiste en doy para recibir o doy porque recibí.
Dar siempre es dar sin razón, sin esperar nada. Por lo tanto, dar siempre es dar en exceso de la racionalidad. Doy sin razón. ¿Por qué razón doy? Por ninguna. Eso sería realmente dar. Por lo tanto, si ven que dar siempre es un poquito saturar las relaciones humanas. No voy a buscar el equilibrio del don recíproco. Tú me das uno, yo te doy uno. No busco el equilibrio. Saturo inmediatamente la relación. Doy sin esperar nada. Por lo tanto, estamos constantemente en desequilibrio o en exceso. ¿Ya? Avanzo, porque quiero llegar al acontecimiento. Para pensar esa saturación del fenómeno, Marion retoma una vez más, o parte de nuevo, de la filosofía de Kant. Eso no lo voy a explicar, solo se los digo para que lo tengan en la cabeza. Dentro de esas categorías del entendimiento que estructuran el mundo, esas categorías que todo ser humano tiene en el entendimiento y que le permiten estructurar lo que se da en el mundo, Kant dice que son 12 categorías. O sea, hace una tabla precisa, que están todas, podrán ir a verlas. Y esas 12 categorías se resumen en 4 rúbricas, que son la cantidad, la calidad, la modalidad y la relación. Normalmente, para que un fenómeno de derecho común se dé y que yo pueda organizarlo perfectamente, debo organizarlo con esas 4 rúbricas y las 12 categorías. Eso no se acuerdan de eso. Por lo tanto, explica Marion, pues pueden existir 4 tipos de fenómenos saturados, según que violenten esto o esto. Según que violenten la cantidad, la calidad, la modalidad o la relación. Por lo tanto, hay 4 tipos de fenómenos saturados. Y en realidad hay un quinto, que es el que saturaría todo. Vamos a ver cuáles son. El que satura la cantidad se llama acontecimiento, que es el que vamos a ver. El que satura la calidad se llama ídolo. El que satura la modalidad, el que satura la relación se llama carne. Y el que satura la modalidad se llama ícono. Son 4 nombres. Vamos a explicar de dónde viene. Y el fenómeno que saturaría los 4 a la vez, una especie de fenómeno saturado al cuadrado, es el que se llama, o los que se llaman los fenómenos de revelación. Solo explicaremos mejor. Nosotros vamos a explicar el acontecimiento, es decir, el fenómeno que satura las 3 categorías vinculadas con la cantidad. ¿Veamos? No se preocupen, cuando ya toque ejemplos va a ser muy fácil. Entonces, el acontecimiento es un fenómeno que violenta mis conceptos vinculados con la cantidad. ¿Por qué va a violentar el concepto de la cantidad?
Kant explica que todo fenómeno que se da, todo fenómeno que yo puedo percibir, tiene que darse como la suma de fenómenos más pequeños. Eso es verdad. Cada vez que yo veo algo, puedo siempre descomponerlo. Es verdad. Cuando yo veo algo, lo veo por definición en el espacio, y el espacio es por definición divisible. Por lo tanto, todo lo que veo se da según una suma de fenómenos más pequeños. Pues el acontecimiento violenta eso. Y violenta todo lo que hemos visto de los derechos comunes. Retraso, previsibilidad y iterabilidad. ¿Qué es un acontecimiento? ¿A qué le llamarían ustedes un acontecimiento? Imprevisto, no repetible y violento. ¿Quién me da un ejemplo de acontecimiento? Un accidente puede ser. Un accidente de tránsito, de avión. ¿Por qué un accidente puede ser un acontecimiento? Porque no estaba previsto accidental. Primero, porque no estaba previsto. Es una suma de fenómenos. ¿Qué más? No se da en tanto que suma de fenómenos. Se da inmediatamente según la modalidad de la unidad. Se da como accidente. Se da inmediatamente en una especie de unidad. Y es además no repetible. Tomemos los ejemplos de Mario, aunque el ejemplo del accidente es excelente. Mario comienza por tomar acontecimientos históricos, es decir, acontecimientos colectivos. Y dice, obviamente como es francés, pues suele tomar el ejemplo de la Revolución Francesa. ¿Acontecimiento en francés cuál es la palabra? Événement. ¿Pardon? Événement. Événement. Eso es un debate que tuve ya con muchos estudiantes que, por alguna razón que desconozco, el español no distingue evento de acontecimiento. Pero las traducciones dicen acontecimiento. Entonces, un acontecimiento o evento tipo Revolución Francesa, si bien que presenta esta característica única en el mundo, que nadie es capaz de darnos su causa. ¿Cuál es la causa de la Revolución Francesa? A veces hablar de clases. Esa es una. Causas sociales, económicas, intelectuales, geopolíticas, sociológicas, financieras. Hasta existe una tesis que defiende una causalidad climática de la Revolución Francesa, ¿no? que dice en realidad, si el verano de 1788 no hubiera sido tan duro, no hubiera habido Revolución Francesa. No es tan falso, ¿ya? Pero si ven que al final, cual sea la causa que yo les dé, nunca basta para explicar por qué se dio la revolución. Es decir, que lo que se da está en exceso sobre las causas. Ese es un acontecimiento. Lo que se da está en exceso sobre las causas. Y de hecho notarán algo extremadamente sorprendente. No sé si en Ecuador funciona así, pero como mínimo en Francia funciona así. En las clases de historia en el colegio, cuando le enseñan la Primera Guerra Mundial, pues siempre va a haber 3 clases.
las causas de la guerra y las consecuencias de la guerra. O sea, esa suele ser, o sea, primero se llevó causas, después se dio el evento y después consecuencias. Y la pregunta obvia es, si las cosas realmente se dieron así, ¿por qué cuando la gente estaba viviendo las causas de la guerra no pararon la guerra? Eran estúpidos lo que ¿qué pasaba? Y además 2 veces seguidas, la primera y la segunda. Pues porque obviamente no estaban viviendo las causas de la Primera Guerra Mundial. O nadie veía que estábamos viviendo las causas de la Primera Guerra Mundial. Primero se dio la guerra y después nos hemos dado cuenta de manera retroactiva que estábamos viviendo en aquel entonces las causas de la Primera Guerra Mundial. Pero primero se da la guerra. Debemos invertir las categorías de la metafísica. Primero se da el efecto y después las causas. Eso es un acontecimiento. El efecto precede las causas. Y eso lo vemos de manera muy simple. Hoy estamos viviendo las causas de la Tercera Guerra Mundial. Putin, Trump, crisis migratorias, crisis económica brutal, crisis climatológica. ¿Esas son las causas de la Tercera Guerra Mundial? Pues nadie lo sabe. Lo sabremos cuando estemos en la guerra. Cuando estemos en la guerra podremos decirnos, esas eran las causas de la Tercera Guerra Mundial. Pero si ven que hoy en día nadie puede decirlo. Por lo tanto, la secuencia lógica no es la de la metafísica causa-efecto. No, desde el punto de vista fenomenológico se invierte eso. Primero el efecto y después se dan las causas. Después veremos que las causas han sido causas. O después la crisis climatológica aparecerá como causa, pero después del efecto, no antes. Por eso la metafísica y la fenomenología están constantemente en debate. Si son metafísicos, viven en un mundo hecho de causas. O sea, vuestra obsesión son las causas. Pero ¿qué tal si hay fenómenos para los cuales el efecto preceda la causa? Pues ahí necesitamos otra filosofía. Segundo ejemplo, para hacerles entender bien lo que se llama acontecimiento. Además, hay acontecimientos individuales. El encuentro amoroso. ¿Cuál es la causa de un encuentro amoroso? Si solo supiéramos. Si solo supiéramos las causas del encuentro amoroso, podríamos repetir esas causas para que surja un nuevo acontecimiento amoroso. Sí, pero precisamente nadie las sabe. Claro, si solo podríamos pensar al amor desde un punto de vista metafísico, seríamos capaces de decir, ya, para seducir a alguien hay que entrar en este tipo de causa y esto provocará seducción. Pero nunca funciona así. Una de esas que te guste físicamente puede ser una de las causas. Una de Pero miren algo, no me acuerdo si ya les conté eso. El verbo seducir es un verbo extremadamente raro, pero que Marion permite entender. Hay una dificultad con el verbo seducir. Seducir no es una acción, no es algo que alguien puede hacer. Yo no puedo seducir a alguien. Si no, por favor, explíquenme cómo. Me harían un favor inmenso. Nadie sabe cómo se puede seducir a alguien.
Para seducir, ¿hay que tener muchísimos músculos o no? No se sabe. ¿Hay que bailar bien o no? No se sabe. ¿Hay que hablar bien o no? No se sabe. No tenemos ni la mínima idea de lo que podría ser la acción de seducir. No es algo que alguien puede hacer. ¿Y por qué no es algo que alguien puede hacer? Pues porque seducir no es una acción, es un efecto. No es algo que yo haga. Yo hago ciertas cosas y esas cosas producen seducción o no. Pero no es que yo seduzca, sino que eso es una acción ilusoria. Tal como existen percepciones ilusorias, existen acciones ilusorias. Todos conocen eso, ¿eh? Lastimosamente, seducir no es algo que se puede hacer. Intento seducir a alguien, hago todo lo posible, le presto muchísima atención, estoy siempre cerca de ella, siempre súper pendiente, traduzco todo Heidegger para ella. No funciona, no pasa nada. Algún día, sin ducharme, en pijama, bajando la basura por el ascensor, me encuentro con ella. Seducción. Nadie puede explicar eso. Porque precisamente seducir es un efecto, no es algo que se hace. Pues los acontecimientos también son cosas que son efectos. Por eso nadie puede producir una revolución. Hay personas que sueñan, muchos estudiantes de la Flaxo, con producir revoluciones. Pues esto no se puede hacer. Por definición no se puede hacer. Porque si algo como una revolución surge, tendrá la figura del efecto. Pero nadie conoce las causas de las revoluciones. Entonces decide que eso implica, tal como habíamos dicho, 3 rupturas radicales con los fenómenos de derecho común. 1. El acontecimiento es necesariamente imprevisible. Es imprevisible puesto que, como no está inscrito dentro de una serie causal, siempre surge en exceso de esas causas. Por lo tanto, es, por definición, imprevisible. Segundo, no se puede conocer, o no se puede conocer causalmente. No se puede conocer causalmente, puesto que una vez más está en exceso de las causas, o que llega antes de sus causas. Y tercero, no se puede repetir. Preguntan a 1 millón de euros, que les va a doler muchísimo. ¿Se puede amar 2 veces? No se sabe. Pues precisamente no se sabe. O como mínimo es muy probable que obviamente se pueda amar a diferentes personas, tal vez muchísimas, pero de diferente manera. De la misma manera que las revoluciones nunca se repiten de manera idéntica. Hay muchas revoluciones, inglesas, americanas, mexicanas, francesas, rusas, etcétera, etcétera. Pero en realidad no es la misma revolución que se repite, tal como un auto se puede repetir. Pues los encuentros amorosos igual no se repiten, no son iterables. Último punto importante. En el caso del acontecimiento, tiene a aparecer pero no tiene ser. Una vez más, la lucha fenomenológica y antimetafísica.
acontecimiento es algo que aparece y desaparece inmediatamente al mismo tiempo. Un encuentro amoroso es una especie de relámpago. Por eso muchas veces para pensar en el acontecimiento se utiliza la figura del relámpago. Pero a una condición. O sea, esta figura hay que entenderla bien, porque muchos de ustedes podrían decirme, no, Estefan, porque el relámpago es algo que tiene causas y es algo que la climatología podría algún día llegar a prever. Porque para entender realmente la figura del relámpago, del acontecimiento, deberíamos decir que es un relámpago, pero en un cielo azul. Es decir, algo que nadie podía prever. Y de hecho casi se confunden su aparición con su desaparición. O, por decirlo de otra manera, tiene un ser evanescente. Apenas aparece y ya desapareció. Es decir, que son fenómenos fundamentales. Los encuentros amorosos, las revoluciones. Otro muy importante, la muerte. Perdón, es decir, que tú dices que para que haya una revolución tendría que haber un acontecimiento y no causas. La revolución es un acontecimiento. Y nadie sabe cuáles son sus causas. La muerte es una especie de acontecimiento. Notarán, por ejemplo, que nunca nadie vio a alguien morir. Aprovecho que está un médico aquí. ¿Qué es esta frase loca? Nunca nadie vio a alguien morir. Pues porque la muerte es precisamente algo que no se ve. Ustedes ven a la persona viva, ven al cadáver, pero no ven el paso. No ven la muerte como tal. Por eso es una especie de acontecimiento. La muerte no se ve, tal como el amor. Es un puro acontecimiento. Así que si ve que otra vez la muerte en filosofía no es un pequeño objeto de reflexión, es algo absolutamente fundamental. Por lo tanto, para pensar un inmenso número de fenómenos, pues necesitamos pensar que el concepto con el cual quisiéramos entenderlos, dentro del cual quisiéramos enmarcarlos, es demasiado débil para poder enmarcar todo lo que realmente se da. Por lo tanto, son fenómenos que no pueden entrar dentro de la metafísica o dentro de la teoría. Deberemos acceder a ellos de otra manera. Y veremos de qué manera en la próxima sesión. Muchas gracias por su atención.